Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Salmos, o el Salmo número 19. Sin duda el Señor nos quiere hablar, y nos quiere hablar siempre. Y hay una vieja historia de un hombre llamado Carlomagno. No sé si alguien se acuerda cuando alguna vez fue al colegio, ya hace mucho tiempo atrás algunos ya. Lo que sucede es que él era el nieto de una persona famosa. ¿Quién era ese famoso? Fue el que detuvo a los musulmanes en la península ibérica. Los musulmanes, el 711, estaban invadiendo todo, ¿verdad? Después de derrotar a los visigodos, ¿cierto? Y empezaron a avanzar, hasta que llegaron a un pueblito entre comillas, que se llama Poitiers, que queda actualmente en Francia, y todo el ejército que se pudo sumar se juntó ahí al mando de una persona llamado Carlos Martel, y así los derrotaron y por último no avanzaron más. De ahí en sacarlo de la península ibérica 800 años, ¿cierto? Pero básicamente Carlos Martel fue muy importante. Tuvo un hijo, y ese hijo tuvo otro hijo, ¿verdad? Y el nieto entonces es este famoso hombre llamado Carlomagno. La historia de Carlomagno es interesante porque fue un rey que tuvo mucho poder. Se construyó en Alemania una catedral gigante en la ciudad de Aquisgrán, famosa, tuvo muchas riquezas, tuvo mucho poder, fundó una dinastía, o sea, tenía todo. Muy famoso, muy poderoso. Pero hay una historia que nos dice lo siguiente, que él murió el año 814. El 25 de diciembre del año 800, el Papa le pone una corona y lo corona como el emperador de un nuevo imperio, ¿cierto? Del Sacro Imperio Romano Germánico, porque el romano ya se había extinguido. Pero ¿qué pasó? Muere el 814 y lo entierran con pompas, con decoraciones, con un cetro en un trono, lo ponen incluso sentado, con ropas el máximo esplendor. Pero 200 años después, otro emperador lo abre la tumba y quiere saber cómo está este hombre, si todavía, qué queda de él en el fondo. Y esto es lo llamativo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Carlomagno todavía estaba centrado en el trono de mármol. Obviamente no estaban los huesos solamente. Tenía todavía el cetro de mucho dinero y oro en la mano, porque era un rey magnífico. Pero tenía abierto cerca de su regazo, de su vientre, una Biblia, y apuntaba a un versículo bíblico. ¿Y qué es lo que nos muestra esto en el fondo? Hasta esta parte está todo documentado y la historia lo dice que es así. Ahora hay una parte leyenda de qué dice ese texto bíblico, eso ya es leyenda. Pero lo que importa es lo siguiente, que los cielos y la tierra pasarán, los reyes pasarán, los gobiernos e imperios pasarán, pero mi palabra no pasará. Y justamente la Biblia que tenía estaba ahí, todavía estaba después de 200 años. La Biblia sigue siendo Biblia y pasarán los reyes, pasarán las personas, pero la Biblia continúa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, su voz, ahí está. Está todavía para todo aquel que quiera escuchar la voz de Dios, conocer lo que el Señor quiere para su vida, ahí está disponible para todos nosotros. Entonces, les invito a leer este salmo en 3 secciones. La primera sección va desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo, que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Ya? Esta primera sección es importante porque mucha gente pone mucho énfasis en la segunda parte de este salmo que viene después. Pero esta es la previa, ¿cierto? Es lo principal, lo primero, porque nos prepara para algo más. ¿Por qué? Porque primero Dios nos habla a través de su creación. Esta sección que acabamos de leer, los cielos cuentan la gloria de Dios, es muy importante. Y si nos damos cuenta, en palabras claves que se ocupan acá, vamos a darnos cuenta de que hay muchas palabras. Por ejemplo, se menciona cielos,
firmamento, día, noche, lenguaje, tierra y sol. Son palabras de la creación, que son palabras general que todos conocemos. Y la mayoría de ellas tienen que ver con la creación. Cielos, sol, día, noche. Es un lenguaje que toda persona puede conocer. Y también, como si fuera poco, en la segunda sección también nos muestran, se presentan algunas formas corporales. Claramente Dios es invisible. Dios supera un cuerpo, no, por eso no tiene un cuerpo como nosotros que está limitado, pero se mencionan características de Dios que nos hacen entender cómo Él es. Y dice lo siguiente, dice que Él tiene sus manos, dice su voz, sus palabras. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el Dios, el cual nosotros creemos, es un Dios que crea, es un Dios que hace con sus manos, es un Dios que habla, es un Dios que piensa, es un Dios que crea. Y esto es muy importante, porque no podemos pensar que nosotros estamos aquí por casualidad, ¿qué hago con mi vida yo aquí? ¿Qué es de mí? Pensando que Dios no tiene el control de nuestra vida. Cuando Dios crea algo, no lo deja al azar. Cuando Dios crea algo, siempre pone sus leyes. Los científicos se dedican, y está muy bien, a investigar las leyes que hay detrás de la naturaleza, pero de fondo de la naturaleza está Dios mismo, el que creó todas las cosas. Por tanto, por eso es que muchos científicos se dedican, y han sido premios Nobel cristianos. ¿Por qué? Porque ellos entienden que detrás de la creación hay un creador. Y justamente lo que tratan de identificar son las leyes que nuestro creador ha puesto en la naturaleza. Más allá de eso, a nivel personal, creemos que si Dios nos crea con un propósito. No tenemos una vida casual, no estamos aquí por el azar o por algún problema o alguna decisión de alguien más. Estamos aquí porque realmente el Señor lo quiso. Porque realmente el Señor tiene propósitos con nuestra vida. Y nosotros tenemos que encontrar ese propósito, pero no lo vamos a encontrar ni en la fama, ni en las personas, ni en alguien más. Ese propósito lo encontraremos solamente en Cristo, en el Señor. Nuestro Dios es el que nos da identidad. No nos da identidad a otras cosas. No nos da identidad a otras cosas que podamos lograr en este mundo, o persona, o nadie. Solo en Cristo encontramos la verdadera identidad. Y por eso es tan importante confiar en Él, porque Él es nuestro Dios creador. Y lo segundo, que es la parte más famosa de este salmo, es una sección de muy pocos versos que dice lo siguiente. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hay un hombre en la Edad Media que dijo lo siguiente: cuando oras, hablas con Dios. Cuando lees las Escrituras, Dios habla contigo. Y justamente este texto nos habla de eso. Nos habla de que Dios nos habla a través de su palabra. Por eso, efectivamente, aquí lo que vemos es que el nombre del Señor en esta sección aparece 6 veces. Fíjense que en la primera sección, en los primeros versículos que vimos anteriormente, habla de Dios. Los cielos cuentan, ¿se acuerdan el primer versículo? La gloria de Dios, ¿cierto? Pero después no aparece otro título, que es el que aparece aquí, en esta sección, en esta segunda sección, que aparece 6 veces, que es el Señor. El Señor en esta parte aparece 6 veces. Y esto es importante. El nombre aparece 6 veces y la 7ª vez aparece al final del versículo, al final del capítulo. Pero enfoquémonos en estas 6 veces. Es el Señor el que hace que toda la palabra de Dios sea perfecta. Es el Señor el que hace que podamos nosotros conocerlo. Y entonces, aquí, en cada una de las líneas que si ustedes observan en el rectángulo azul, observarán que antes del Señor, o pegado al Señor, junto al Señor, siempre hay algo antes. ¿Qué dice? Primero, la ley del Señor. Segundo, habla de testimonios. Tercero, dice mandamientos, precepto, temor del Señor, juicios. Todas estas son características para mostrarnos de que todo esto es la palabra de Dios. Básicamente lo que sucede es que en ese contexto, este es un salmo de David.
David vivió aproximadamente el año 1000 antes de Cristo. Y en ese tiempo ya habían algunos imperios, ya habían varios grupos, ¿verdad?, tratando de generar poder. Pero lo que vemos es que muchos de ellos, como todavía actualmente, no quieren tener leyes ni nada. El pueblo de Israel se caracterizó porque apenas salió de Egipto, Dios les dio una ley. Y esa ley los hacía totalmente distintos a muchos otros pueblos. La ley del Señor les viene a orientar el camino. Porque un pueblo sin ley es un desorden, es un caos, no trae nada bueno. Justamente en esta ley el Señor quería demostrar su grandeza. Y la forma de mirar entonces esta ley, este testimonio, preceptos, los 613 mandamientos inclusive, es mostrarnos que Dios, a través de cada uno de ellos, tiene un cuidado especial por su pueblo. Cuando una madre o un padre le dice a su hijo, hijo, no haga esto, ¿lo hace para hacerle la vida imposible? O básicamente entendemos que todas esas mandamientos, esas indicaciones son para que no cometa errores, para que no sufra. En el fondo es para su bien. Los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, son para nuestro bien, son una bendición. Y básicamente eso es el asunto. Además, la ley del Señor, con todos estos nombres, testimonio, mandamientos, preceptos, tiene cualidades. No es cualquier cosa. Y las cualidades que se mencionan ahí son las siguientes. Dice que es perfecta. O sea, no vamos a encontrar perfección en nada más que en la palabra de Dios. ¿Y por qué en ella? Porque la palabra de Dios viene de Dios mismo. Y Dios es perfecto. Es completo. No necesita nada. Y si queremos perfección, no la encontraremos en nada más que el Señor. Esto es importante porque si nosotros buscamos la perfección, nosotros siempre nos vamos a sentir muy frustrados. Porque nunca lo vamos a lograr. En ningún área. En la belleza no. en lo académico quizás tampoco. En no sé qué tampoco. Incluso en las cosas de Dios tampoco. Porque todos nos equivocamos. No hay nadie perfecto. Y esto nos ayuda a ser más humildes. A reconocer que la única belleza, la única perfección viene del Señor. No viene de nosotros. El Señor es perfecto. Nosotros nos equivocamos en muchas formas y todos los días más encima. En actitudes, en palabras o en pensamientos. Y lo bueno es que solo hay uno que es perfecto. Y es el Señor y su palabra. Y en esta palabra perfecta podemos confiar. Porque es perfecta. Nada le falta. Así que confiemos en la palabra de Dios. Lo segundo también dice que la palabra de Dios es fiel. Todo aquel que alguna vez ha experimentado alguna decepción de alguien cercano, valora mucho más esta palabra. De algún amigo que fue desleal, etcétera, etcétera. Dios es fiel. Su palabra es fiel. Dios siempre cumple lo que dice. En Él podemos confiar. La fidelidad de Dios nos ayuda a tener seguridad en Él, que no nos va a fallar. Otras cosas fallarán, pero Dios no falla, porque Dios es fiel. Es un Dios fiel en todo tiempo. Lo tercero, que la palabra de Dios es recta. Es decir, no se corrompe. Sin duda la palabra de Dios es una línea para nosotros por la cual podemos caminar seguros. Además de todo es pura. No está manchada, no está mezclada con algo impuro. La palabra de Dios es pura. ¿Alguna vez alguna estaría dispuesto a probar 10 litros, hay muchos, ¿verdad? Pero 2 litros de agua con 0,1 gramos de un líquido venenoso o de agua de alcantarilla? Qué asco, ¿no? Aunque sea un grado muy mínimo, nos daría asco, porque nos gustan las cosas puras. Lo único puro en la vida es el Señor y su palabra. Así que confiemos en Él porque Él es puro. Sus mandamientos son puros. También es limpio, como dice. Pero además su palabra es verdad. Si en un mundo de mentira, en un mundo de apariencias, podemos encontrar que en la Biblia, en la palabra de Dios, está la verdad para nuestra vida. Solo en Él. Y además es una palabra que es justa. Solo el Señor nos puede hacer justos. Y en Él encontramos esa justicia. Si a veces consideramos que hay cosas injustas en la vida, vamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar que la palabra de Dios es justa. En todo sentido. Es decir, siempre nos va a decir lo que tiene que decir. Hay momentos en que la palabra de Dios nos corregirá
y habrá que ser humildes para recibir esa corrección. Otras veces quizás estamos por el suelo y la palabra de Dios nos motivará, nos edificará, nos animará, porque la palabra de Dios es justa. Cada día hay que confiar en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no ha de mirarse como un horóscopo, que la gente va, ¿cierto?, toma el periódico y hoy día, a ver, yo nací en tal fecha, esto va a pasar hoy día. Eso no corresponde, porque eso es lo que la sociedad pagana hace. Y muchos cristianos toman la Biblia del mismo modo. A ver, ¿qué me dice el Señor? Y toman todos los días y estudian la Biblia así, ¿cierto? Y no, la palabra de Dios hay que estudiarla paso a paso, lentamente, y entender cada historia, dedicarle tiempo para que el Señor nos hable con su palabra. La palabra de Dios entonces es una palabra que es justa, es fiel, es verdadera. Todo esto son cualidades ¿de quién? Cualidades de Dios mismo. Porque Dios revela, muestra su identidad a través de su palabra. Y esto es muy lindo. Entonces, cuando vemos una historia de la Biblia, del Antiguo o del Nuevo Testamento, no solamente tenemos que preguntarnos, ¿qué enseña esta historia? ¿O qué le pasó a este personaje? Por ejemplo, a José, David, Salomón o personajes del Nuevo Testamento. No hay que solamente mirarlo así, sino que hay que preguntarse, ¿qué aprendo de Dios a través de esta historia? Ir mucho más allá, porque la palabra de Dios nos muestra o revela también a Dios mismo, nos muestra al Señor. Y todo eso es maravilloso. Pero la última sección, que está en verde, dice dos cualidades más de la palabra de Dios. Dice que es más deseable que el oro. ¿Y qué oro? Que el oro afinado. El oro no se encuentra tirado en el suelo. El oro está escondido en ciertas partes, ¿cierto? Y para llegar a un oro afinado hay que trabajar. Hay que aplicar mucho fuego, ¿cierto? ¿Y qué significa eso en el fondo? Número uno, que la palabra de Dios es valiosa. Pero segundo, para encontrar esos tesoros, tengo que dedicarle tiempo. ¿A qué? Dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios, dedicarme tiempo a orar la palabra de Dios, conocer, investigar, preguntar. Y por eso también es tan importante que en las iglesias, y esta iglesia lo hace, los discipulados, la enseñanza de la palabra de Dios, en distintas instancias y de distintas formas. Pero lo importante es aprender de la palabra de Dios. Así que si uno ama el oro, este es oro puro. La palabra de Dios es el oro puro y en el cual nosotros podemos confiar tranquilamente. Y es deseable. Y dice que es mucho más que la miel. Sin duda, si hay algo rico en este mundo es la miel, ¿cierto? La miel. Hay otras cosas que son muy ricas, pero son todas procesadas, ¿cierto? Es un proceso y se le agregan otras cosas. Pero si hay algo que es puro, dulce en esta vida, es el fruto de las abejas, ¿cierto? O el proceso que hacen las abejas. La miel. La miel es maravillosa, es dulce y es natural. Nadie puede decir, hoy me morí de miel, ¿cierto? Podemos decir que otras cosas nos hacen daño, pero la miel, en general, no, para nada. La miel es una bendición. La palabra de Dios es así de pura y es así de dulce. Cuando empezamos a tomarle el gusto a la palabra de Dios, no queremos parar y queremos cada vez saber más de Dios, conocer más su palabra, porque mientras más la conocemos, más nos gusta. Así que, qué bendición. Y la última sección entonces, que podemos ver acá, bueno, en este mismo texto, dice que la ley también tiene efectos. La primera sección dice convierte el alma, transforma lo más profundo de nuestro ser, lo transforma. Nadie más nos puede transformar, solo la palabra de Dios nos transforma, nos cambia, nos convierte. Segundo, dice que hace sabio el sencillo. Yo he conocido personas que son muy sabias y nunca han empezado una universidad. ¿Por qué? Porque pusieron su sabiduría, ni siquiera en su propia experiencia, la pusieron en conocer la palabra de Dios. Tengo muy buenos abuelitos, abuelitas o personas en la iglesia cuando yo era pequeño que la encontraba tan sabias y me di cuenta que esa sabiduría la alcanzaron por conocer o pasar tiempo con la palabra de Dios, con la Biblia. Por supuesto que en oración, pero también conociendo la Biblia. Sus dichos y su forma de vivir la basaron en la palabra, por tanto sus decisiones, ¿en qué la empezaron a basar también? En la Biblia. Y por eso es que tomaban tan buenas decisiones. Hoy en día vemos personas con muchos títulos o mucho conocimiento, pero su vida no es muy sabia, o al revés, es bien necia, porque toman cada día más malas decisiones.
¿Por qué? Porque confían en su conocimiento, confían en su experiencia. Pero nosotros confiamos en la palabra de Dios, que a nosotros los sencillos nos hace sabios. Pero esta sabiduría no es una sabiduría de este mundo, es una sabiduría espiritual, que la valoramos en el Señor. También la palabra de Dios alegra el corazón. Hay días tristes en el año, hay momentos tristes en el día, pero lo único que nos puede alegrar el corazón es la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios, leída o cantada o como sea, siempre va a traer alegría. Así que si usted quiere en su hogar traer alegría, más que andar poniendo chistes o cosas, que también puede ser, váyase a la segura y ponga la palabra de Dios, ya sea la Biblia, ya sean canciones que hablen de la Biblia, etc. Porque la palabra de Dios siempre va a traer alegría al corazón. Además, alumbra los ojos. Pero ¿cómo es esto, cierto? Tiene que ver con que la palabra de Dios realmente nos hace ver las cosas como son. A veces nuestra vida anda en tinieblas, no vemos. Los ojos abiertos, pero no vemos nada. La palabra de Dios alumbra al ojo para que podamos ver las cosas como son y el Señor va a traer esa iluminación para entender las cosas como corresponden. Y permanece para siempre, porque así es la palabra de Dios. Así que todo eso es la palabra de Dios y es una bendición. Y lo último también, en la última sección, es esta. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Qué hace la palabra de Dios? Primero vimos que Dios nos ama o nos muestra, nos ama a través de su creación, nos habla por su creación. Segundo, nos habla por su palabra. Y lo tercero, que su palabra nos purifica, protege y salva. Dice la Biblia lo siguiente. Eso, tu siervo es amonestado con ellos. Aquí se muestran varias cosas con el siervo. Dice que el siervo, fíjese que dice siervo. Y esta palabra es importante porque nos dice que nosotros estamos al servicio de Dios, ¿cierto? Y si el texto dice que somos siervos, para que exista un siervo tiene que haber un amo, ¿cierto? Entonces, en la mirada o pensando en David que escribió este texto, él se mira a sí mismo, no como rey. No dice tu rey entiende todo esto porque es rey. No. Él se mira a sí mismo como un siervo, como alguien que está al servicio del Señor. Y eso es muy lindo, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y la lluvia lo manifiesta. Amén. Es muy importante porque la mirada de siervo es alguien que administra y no es dueño. Vuelvo a repetir esa frase. La mirada de siervo y no de amo es muy importante porque nos enseña a tener una mirada de administrador y no de dueño. ¿Qué pasa cuando nos creemos dueños de todo? Derrochamos, hacemos las cosas sin sentido, total es mis cosas, mi vida, mi todo. Pero cuando nos miramos como siervos de Dios, tenemos una responsabilidad y alguien a quien darle cuentas. Y eso es muy distinto a esa mirada. Por lo tanto, tener una mirada de siervo nos ayuda a ser más responsables. Nos ayuda también a que nuestra vida está al servicio de alguien más y ese alguien más es nuestro amado Señor, el cual nos ama más que nadie. Por tanto, es muy importante esta mirada de ser un siervo de Dios o una sierva de Dios, porque es hombre o mujer. Y entonces esto es clave. Y dice varias cosas. Primero, dice que este siervo es amonestado, es decir, corregido. Estoy seguro que aquí a nadie va a levantar la mano y se pregunta, ¿a quién le gusta que lo corrijan? A nadie, ¿cierto? Siempre hay una incomodidad tremenda cuando alguien nos dice cualquier cosa. Pero un corazón humilde va a dejar que sea corregido o amonestado. Y esta es la mirada que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos corrige. Y eso es muy importante. Porque cuando éramos jóvenes o niños, gracias a nuestros padres que nos corrigieron. Imaginémonos si no nos hubieran corregido. Seríamos peores. No digo que estamos bien, seríamos peores. Por lo tanto, gracias a nuestros padres,
que son los que nos corrigieron en un montón de cosas. La pregunta es, ¿y después qué nos corrige? Lamentablemente viene la soberbia, viene que yo ahora soy grande, soy adulto y no sé qué, y no nos dejamos corregir, cuando la corrección tiene que ser algo continuo en nuestra vida. Bueno, la palabra de Dios es que nos va a corregir. La palabra de Dios nos va a amonestar, nos va a decir, eso no está bien, no vayas aquí, no vayas allá, no te juntes con esto, esta conversación no te agrada, no veas esto otro, no vayas aquí, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos va a amonestar, porque no nos va a dejar tranquilos si estamos haciendo las cosas mal. Segundo, también dice que nos hace entender los errores. Nos hace entender los errores, ¿ya? El otro día le estaba ayudando con una actividad, un ejercicio de matemática a mi hija. Y yo le decía lo siguiente, que a mí, cuando yo era joven, tenía su edad, lo que me pasaba es que cuando la prueba terminaba, la prueba de matemática terminaba, y me mostraban cómo se resolvía la prueba, entendía que era fácil, pero no me sacaba buena nota. Siempre iba atrasado, me frustraba tanto porque decía, oye, esto era tan fácil, ¿por qué me fue mal? Porque me equivoqué en esto y esto era tan fácil. Y después entendía. Y cuando lo entendía venía otro contenido y me pasaba así la vida. Siempre atrasado, nunca entendiendo mis errores antes de la prueba, sino que siempre después de la prueba. Bueno, ¿qué sucede? La palabra de Dios nos ayuda a entender nuestros errores. Porque si tenemos errores, sí, los tenemos. Y todos, en distintas áreas. No uno igual que la otra, todos somos distintos. Pero sí, el Señor nos ayuda a entender los errores. Y incluso el salmista David dice, ayúdame o líbrame, incluso de esos errores que me son ocultos, de esos errores que ni siquiera me doy cuenta. Porque también a veces cometemos cosas que no nos damos ni cuenta. Además, dice que nos preserve de las soberbias. Y si algo hay grave en este mundo es el orgullo. Como otras veces he comentado, cuando alguien es borracho se le nota, es más fácil identificar. Cuando alguien está adicto a una droga, es más fácil identificarlo por su comportamiento. Pero la envidia y el orgullo no se nota a simple vista. Son cosas tan personales que solo Dios las ve. Tiene que ser demasiado evidente para alguien que demuestre que es envidioso o alguien que se demuestre que es orgulloso. Pero a simple vista no se nota. Pero la palabra de Dios nos muestra que el Señor nos quiere liberar y nos puede ayudar de la soberbia. Porque de la soberbia vienen muchos otros males. Así que el Señor nos ayude con esto. Porque finalmente dice que como resultado de esto, el entonces al final tiene que ver con que después de todo lo anterior, podré llegar a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Ser íntegro y estar limpio de toda esta rebelión. Íntegro es muy importante porque es ser igual en todo contexto, en todo lugar, en todo momento. Que mis pensamientos sean los mismos en todo tiempo, que mis acciones sean las mismas en todo momento. Y esto no lo podemos lograr solos, solo lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es lo bueno. No estamos solos con esto, pero sí es importante tomar decisiones. Y una decisión es que la palabra de Dios nos amoneste, nos corrija, nos ayude con todas estas cosas. Cuando yo entiendo mis errores, cuando yo entiendo que tenemos la tendencia es a la soberbia, cuando entiendo que todo esto, la tendencia es a querer ser libre, entre comillas, nadie es libre nunca, siempre es preso de sus propios deseos e intenciones más profundas del corazón. Solo Cristo nos puede hacer libres. Solo en Cristo hay libertad. Entonces, cuando yo entiendo todo esto, ¿qué hace la palabra de Dios? Me lleva al arrepentimiento. Me lleva a una vida piadosa y santa. Pero como no puedo solo, Él me ayuda. ¿A través de quién? De su palabra, que está inspirada por el Espíritu Santo que habita o que vive en nosotros los creyentes. Entonces, nunca se puede separar la palabra de Dios del Espíritu Santo de Dios. Porque si la inspiró, está ahí presente. Entonces, cuando leemos la Biblia, vemos más que una historia, vemos a Dios actuando y el Espíritu Santo, aunque no nos demos cuenta, es un proceso muy interno. Nos empieza a corregir, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a cambiar. Es un acto divino, no es un acto humano. No es que yo leo un libro del cole o de la universidad y me pasa eso con el libro de biología. Yo leo el libro de biología y quiero cambiar. No me pasa con biología. O si yo leo una partitura musical y la leo y digo, hoy con esta partitura musical mi vida cambió.
o leo un libro de literatura, un libro de matemáticas. No, eso está lleno de problemas, ¿cierto? No me pasa con eso, solo me pasa con la palabra de Dios, con la Biblia, porque es un libro vivo, porque Dios está presente en la Biblia. Y cuando la leo con un corazón abierto y humilde, Dios me transforma, me cambia, me corrige, todo. Y me ayuda a buscar esto que es ser íntegro delante de Dios. Ahora sí, y además el texto termina de esta forma. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Boca y corazón. Boca y corazón en el fondo reflejan mis palabras y las palabras reflejan sentimientos y pensamientos. Es decir, todo mi ser tiene que ser grato o agradar al Señor. No dice que el salmista busca agradarse a sí mismo. El salmista como rey no anda buscando agradar al pueblo. Y esos son los dos grandes males de este mundo. Querer agradar a las personas y querer agradarse a sí mismo. Cuando buscamos uno de los dos como foco de la vida, siempre van a venir problemas. Pero cuando el foco de mi vida es agradar a Dios, todo cambia. Es distinto. Y por eso es que este salmista David dice esto: sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón. Pero para tener esto necesito tiempo. Y la vida anda tan rápida que no queda tiempo para nada. Bueno, va a ser como cortar un árbol con todas las fuerzas con un hacha sin filo. Póngale todo el empeño que quiera. Haga todo lo que quiera en la vida y la semana llénesela con cosas en la agenda. Pero no vamos a encontrar el sentido y propósito porque no se puede así. Solo teniendo tiempo para la palabra de Dios, dedicarle tiempo para que estemos tranquilos y ahí leer la palabra de Dios. No digo que es tantas horas y un rato, pero con un corazón tranquilo, humilde, con un corazón sencillo, así se lee la Biblia y ahí Dios nos transforma constantemente. Y termina con, oh Señor, roca mía y Dios mío. Fíjese que el Señor aparecía 6 veces en la parte anterior, pero acá aparece la séptima, la última. Terminando el capítulo, mostrando de que todo esto, el primer versículo, ¿se acuerdan? Hablaba de Dios. Los cielos anuncian la gloria de Dios. Y el último versículo termina, oh Señor. De principio a fin está el Señor. Dios como creador, ahora el Señor como el que me da su palabra y el que transforma mi vida. De principio a fin el capítulo nos muestra a Dios. Entonces, mi roca y mi redentor, o roca mí, redentor mío. Roca, algo material. Redentor, algo espiritual. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuál es la primera sección? Una sección de la creación. Y vimos sol, día, noche, firmamento y cielos. Y ahora dice al final es como una recopilación. Mi roca. Alguien en quien me protege, una roca que me protege, pero al mismo tiempo el dueño de todo la creación. Y ahora también el dueño de mi salvación, mi redentor. Y esto es muy lindo, es mi salvador. Entonces, ¿cómo vemos a Dios, a Jesús en el Salmo 19? ¿Está presente o no está presente? Por supuesto que sí, de varias formas. Primero, Jesús es el creador. En el principio era el verbo, ustedes saben lo que continúa, y dice el verso 3. Y todas las cosas por Él fueron hechas, incluidos nosotros mismos, incluidos vosotros. Somos la creación del Señor y el verbo es Jesús. Lo segundo, es el sol de justicia. ¿Se acuerdan que en el versículo, la primera sección, decía lo siguiente? Decía, versículo 4, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y después habla del esposo, habla de las figuras de sol y esposo. Y dice Malaquías, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Jesús, ¿cierto? Porque Él va a traer salvación. Solo Jesús trae salvación. Y también es el esposo. Y la Biblia dice en Efesios que los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Por tanto, la esposa es la iglesia en nosotros y Cristo es el esposo. Y justamente este salmo habla de sol y habla de esposo. Y termina con, una de las secciones dice que la ley del Señor es perfecta. La ley. Y lo que en el mundo judío es sagrado es la ley de Moisés. Pero dice Jesús en Mateo, no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Si queremos entender
cómo se vive la palabra de Dios y cómo se tiene que interpretar la palabra de Dios, hay que mirar a Jesús. Porque Jesús nos muestra cómo vivir la ley, cómo experimentar la ley y cómo se entiende la ley. Y la ley es una bendición. Y Él la cumplió completamente. Y finalmente, Jesús es el Redentor. Dice Efesios que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, cuando el salmista dice, mi roca o redentor mío, o sea, roca mía y redentor mío, está apuntando a alguien que viene en el futuro a redimir, es decir, a salvar. Y la Biblia nos muestra que ese redentor, el cual perdona los pecados de las personas, es Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, aquí apunta esto finalmente, nos lleva, el Salmo termina con un redentor. Pero para que exista un redentor, tiene que derramarse sangre. Y esa sangre es una sangre valiosa. Y esa sangre es la sangre de Cristo. Por tanto, el texto nos lleva a la cruz, a reconocer que en la cruz encontramos el perdón de Jesús, en la cruz encontramos el amor de Dios y en la cruz encontramos la salvación del Señor. Así que en Él estamos seguros y en Él estamos contentos y en Él entonces tenemos paz y bendición. La última lámina es esta. Amemos a nuestro Creador, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Segundo, amemos la palabra de Dios, porque deseables son más que el oro, y más que mucho oro, afinado y dulce más que miel y que la destila del panal. Y lo tercero y último es, amemos a nuestro Redentor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y Redentor mío. A Él servimos. Entonces, dos últimas preguntas de reflexión y vamos a orar. Dice primero, ¿qué significa para ti la Biblia? La palabra de Dios. ¿Es el oro? ¿Es dulce más que la miel? ¿Encuentras en ella lo que estás buscando? Dediquémonos tiempo entonces a conocer más al Señor en su palabra. Y lo último es, basado en lo que Dios nos ha hablado en este salmo, ¿qué cambios harás en tu vida? ¿Qué cambios harás en tu vida? ¿Ya? Oremos al Señor. Padre del cielo, le damos muchas gracias porque usted es un Dios maravilloso, bueno, fiel. Y Señor, gracias porque su palabra, la ley del Señor, es perfecta, hace sabio el sencillo, alegra el corazón y tantas otras cosas maravillosas, Señor. Le pedimos que nos ayude primeramente a agradecerle y amarte por ser nuestro Creador. No somos casualidad, sino que usted tiene un plan con nosotros. Y gracias porque así como creó los cielos, el sol y todas las cosas, también nos creó con un propósito y el propósito es amarnos también. Señor, también gracias porque en su ley encontramos alegría, paz, sabiduría, el sencillo, Señor, y tantas otras cosas buenas. Por eso ayúdenos a valorarla más que el oro y más que la miel, que realmente podamos dedicarle tiempo a su palabra para conocerte más. El único deseo es conocerte más a través de cada historia, cada palabra, cada frase. En la Biblia te conocemos más, Señor, y nuestro deseo es eso, amarte porque también tú nos amaste primero. Y también, Señor, queremos agradecer y amar a nuestro Redentor, a Jesús, porque tú eres, Señor, el verdadero Salvador de nuestra vida. Y esa salvación la lograste gracias a que derramaste tu sangre preciosa por nosotros. Por eso, Señor, vamos o recordamos esa cruz y te pedimos perdón, porque hemos pecado, porque no estamos bien delante de ti, porque necesitamos, Señor, ser más como tú. Pero al mismo tiempo te queremos pedir, Señor, que transforme nuestra vida, que tu palabra, Señor, día a día nos vaya limpiando, nos vaya transformando, vaya trayendo paz, vaya trayendo alegría, vaya cambiando las cosas, incluso las que no nos damos cuenta. Ayúdanos, Señor, a entender nuestros propios errores y obviamente, líbrenos de la soberbia. Señor, gracias porque tu palabra es fiel, es buena, es pura, es limpia. Y gracias porque en tu palabra podemos confiar. Señor, bendiga, Señor, nuestras vidas y nos ponemos en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.